Bueno, vamos a empezar a compartir con los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional Peronista la materia organización peronista del nivel medio del plan de la Escuela Superior Peronista contenido, nivel medio contenido en lo que fueron los apuntes de la Escuela Superior Peronista que aparecieron en 1954 y que trabajando mucho hemos tratado de escanear y de poner al alcance de los compañeros y compañeras. En la página web escuelasuperiorperonista.com, donde ustedes podrán encontrar los 3 niveles del plan de formación de la Escuela Superior Peronista y algunos temas más. En la presentación de este encuentro, yo les puse como bibliografía el contenido del, del libro Organización Peronista Recopilación, que es donde yo encontré todos los elementos sobre organización de la Escuela Superior Peronista. Pero puse eso porque es el tema más desarrollado que encontré, pero en una exposición evidentemente no nos podemos extender tanto. Y recordamos una vez más que hacemos todo esto para contribuir al conocimiento y a la práctica de la doctrina peronista, cuya finalidad suprema es alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y en el último encuentro vimos o empezamos a ver la tercera parte en la que divide organización peronista el general Perón. Primero vimos en la primera parte los temas generales sobre organización. En el segundo vimos lo que Perón llama la orgánica pura, o sea, el análisis de los distintos elementos que constituyen la organización, o sea, planificación, estructuración, conducción, etcétera. Y en esta tercera parte vimos en el último encuentro la parte aplicada de la conducción a la organización de la comunidad. Y hoy vamos a ver una síntesis que es la que aparece en el libro Temas de Doctrina, que se publicó en 1955 y que nosotros hemos adoptado como manual, diríamos, del primer nivel de la Escuela Superior Peronista, con el título de Escuela Superior Peronista primer nivel. Y ahí los compañeros nos hacen una síntesis de lo que Perón entendía por organización del gobierno. Primero, el tema de la organización, específicamente referida, por supuesto, al gobierno, o sea, a las personas elegidas por el pueblo para realizar un proyecto político. Para realizar, en nuestro caso, debería ser para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, para lo cual esas personas elegidas por el pueblo, presidente, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, los distintos ministros que ayudan
al gobierno central necesitan una organización. Y Perón lo dice así: no se concibe un Estado moderno sin una organización científica para gobernar, para ejercer la acción de gobierno. Y si a algún compañero le interesa particularmente el proceso que desarrolló Perón está bien desarrollado en el libro Organización Peronista, recopilación, que ustedes pueden encontrar en la página web Escuela Superior Peronista, prácticamente al final, hablando donde está el tema de la organización. Dice, hablando del proceso que tuvo que desarrollar Perón para organizar a la nación en ese momento, a partir de 1946, cuando fue elegido presidente, nos dice así: comenzamos por organizar el gobierno. Hemos organizado también el Estado, que vivía en una desorganización tan grande como el gobierno y la Constitución justicialista y las leyes que la van reglamentando en el orden orgánico van estableciendo una organización, que cuando llegó Perón, él narra que era realmente un desastre, como lo es hoy. Están desorganizando absolutamente todo. Es mediante eso que se pudo cumplir el principio fundamental de las realizaciones de gobierno, pues se basan en una acción centralizada y en una realización descentralizada. La concepción es centralizada y la realización de esa concepción es descentralizada. La concepción del plan de gobierno es centralizada y la ejecución o realización de un plan de gobierno, como fueron los planes quinquenales, debería ser descentralizada. Es también mediante esa organización que ha sido posible realizar la planificación ajustada a la tarea a cumplirse por el gobierno, por el Estado y por el pueblo organizado, siempre y cuando el pueblo esté organizado. Tarea que deberíamos haber hecho y no hemos realizado. La planificación del gobierno, los planes de gobierno. Organizado ahora el sistema de coordinación y planificación nacional con la creación y funcionamiento de los consejos interministeriales y coordinador federal, hemos obtenido así la elaboración anual de los planes coordinados integrales de trabajos públicos, con los que se ha logrado el ordenamiento necesario para la buena y lógica distribución de las obras de gobierno. Repito una vez más, que la tarea que uno humildemente puede hacer acá desde el Zoom es realmente informar nada más. El ideal sería que en cada ámbito de militancia los compañeros, empezando por el nivel con el libro en la mano, si alguno sabe exponer, que exponga, si no, lean, como yo con toda humildad estoy haciendo con ustedes, tratando de compartir estas enseñanzas de Perón y de Evita, que lamentablemente nunca, por lo menos yo, he recibido. El método de la planeación, que es la información, los censos y la estadística. La compilación estadística es necesaria para el gobierno, claro. Tenemos que saber qué tenemos, qué somos. Si no se sabe de dónde se parte, no se puede planear
absolutamente nada. No se puede planificar ni estudiar nada si no se tiene por lo menos una base estadística, claro. Nosotros tenemos aquí muy desarrollada toda la cuestión estadística y ponemos a disposición de las provincias todo nuestro trabajo estadístico. Esto lo decía Perón a los gobernadores el 4 no, de septiembre del 52, porque él tenía permanentemente reuniones, o mensualmente creo, reuniones con los gobernadores y desde ya en diciembre, el 1 de diciembre del 52, Perón presentó el segundo plan quinquenal. Y el 4 de septiembre del 52, seguramente en esa reunión de gobernadores, ofreció todas las estadísticas que él tenía en el gobierno nacional y que había hecho durante esos años, desde el 46 al 52, porque el segundo plan quinquenal incluía también el pedido especial de Perón de que las gobernaciones, todos los gobernadores hicieran un plan también provincial acorde al plan nacional, para que hubiera, o sea, que no solo fuera una idea del gobierno nacional, sino que también sea compartido por las distintas provincias para facilitar así la ejecución, o sea, que hubiera no solo unidad de concepción, sino que hubiera también unidad en la acción, que el plan quinquenal no fuera una letra muerta en los anaqueles del gobierno nacional, sino que fuera una realización compartida. Y en el gobierno también hay conducción, porque como vimos ya varias veces, Perón, al presentar el segundo plan quinquenal, habla de la conducción como la filosofía propia de la acción justicialista, en oposición al dejar hacer, dejar pasar del liberalismo, el neoliberalismo y ahora de los libertarios para que los poderosos nos roben lo más posible en el menor tiempo posible y también en oposición al sistema de imposición autoritaria en las acciones de gobierno. Para Perón, el gobierno es responsable de la conducción social, económica y política del país, pero hablando de conducción. Y la conducción implica una planificación en base a una doctrina, a una idea, a un ideal, a una finalidad propuesta para el conjunto del pueblo. Hablando de la conducción de la comunidad, a fin de realizar el ordenamiento armónico de las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad, el gobierno debe conducir con el auxilio del Estado, o sea, las personas encargadas de gobernar deben conducir con la ayuda de las personas que están encargadas de realizar en los distintos ministerios, o sea, a través de los organismos del Estado, debe conducir con el auxilio del Estado las actividades económicas, sociales y políticas del pueblo, que es la masa organizada. Para que eso sea posible, Perón siempre habló de la necesaria participación de las organizaciones del pueblo y por lo tanto también de la necesaria formación nacional, formación política, social, política y doctrinaria nacional, que la instrumentó a través de la Escuela Superior Peronista. El gobierno debe seguir
debe seguir siendo gobierno, pero la única posibilidad de conciliar el gobierno con la libertad del pueblo es gobernar con las organizaciones del pueblo, no haciendo lo que quiere el Fondo Monetario, sino lo que quiere, y menos los yanquis, y menos un presidente como el que tienen ahora, haciendo gobernar con las organizaciones del pueblo para hacer lo que el pueblo quiere y defender solo su interés. Es la única forma por medio de la que el gobierno puede arbitrar soluciones justas, claro, para las organizaciones del pueblo, para su felicidad y para su grandeza, que es lo único que debería preocupar al gobierno peronista. Hablando de la conducción y del gobierno, Perón nos dice lo siguiente. La conducción y por lo tanto el gobierno, que es una de sus partes, es un arte difícil y todo de ejecución. Es cuestión de perfeccionarse en él, conocer su doctrina, su teoría y su técnica. Lo demás es acción, puramente acción. Y hablando del tema que compartimos no en el encuentro anterior, sino en el último que vimos del nivel medio, porque conviene bien recordar que en el nivel medio, esta tercera parte de organización referida a la organización aplicada a la comunidad, o sea, la organización aplicada a la comunidad, al gobierno, al Estado y al pueblo, que vamos a ver en el próximo encuentro, no está en el nivel medio. Y yo lo comparto con ustedes como para que tengan una idea más que yo por lo menos no tenía respecto a estos tres partes, diríamos, de la organización. La introducción, la orgánica pura, o sea, el análisis de los distintos elementos de la organización, y después todo eso que se estudia en la primera parte y en la segunda parte es para aplicarlo en la comunidad, en el gobierno, en el Estado y en el pueblo. La organización aplicada al pueblo lo vamos a ver en el próximo encuentro. Y la racionalización, decíamos que para Perón era ajustar los tornillos. Una vez que realizamos las cosas mediante la planificación, la ejecutamos y realizamos el control, vemos que no nos salieron todo bien. Entonces ajustamos las tuercas, dice Perón. Perfeccionamos lo que habíamos hecho, de acuerdo a la planificación desde ya. La organización, la planificación y la racionalización, que vamos a ver que están íntimamente relacionadas. Porque sin organización no hay planificación y sin planificación tampoco hay racionalización. A esta organización y planificación que presentamos en las honorables cámaras de senadores y diputados el 1 de diciembre del 52, como le decía antes, ha de seguir en el gobierno, tal cual está planeado en el segundo plan quinquenal, la natural realización, sin la cual las tareas de gobierno se complican y llevan a una superabundante burocracia siempre contraria a las realizaciones efectivas de gobierno. Claro, Perón dice que para que no haya burocracia debemos determinar perfectamente en cada uno de los ámbitos, no solo la organización estructural, o sea, el edificio, los lugares, los puestos que debe ocupar cada uno, el que preside, el que dirige un determinado ámbito, sino las funciones
que debe cumplir cada cual. También nos habla, hablando de la racionalización, los equipos de gobierno. Nosotros no trabajamos por ministerios, sino por equipos de ministerios, claro. El único ministerio que no entra en los equipos es el de Relaciones Exteriores, porque de acuerdo con la Constitución es el secretario directo del presidente el que conduce las relaciones internacionales. Yo no, la verdad no sabía, mejor dicho, lo había leído, pero no recordaba que Perón había instrumentado esto. Nosotros no trabajamos por ministerios separados, supongo yo, que quiere decir cada uno haciendo lo que se le canta, sino por equipo de ministerio, o sea, con unidad de concepción y unidad de acción. Por eso creo que incluso había instrumentado un equipo coordinador en la Casa de Gobierno con un representante de cada uno de los ministerios para que haya esa unidad no solo de concepción, sino también de acción. Reuniones con los gobernadores a las que ya hacía referencia antes. Las reuniones de gobernadores que hemos establecido ya como una costumbre en nuestra conducta política, claro, porque tenía proyecto, no tenía que ocultar nada, no quería afanarle nada a nadie, al contrario, quería ayudar a todos. Las reuniones de gobernadores que hemos establecido ya como una costumbre en nuestra conducción política tienen por objeto colocarnos en situación de establecer una acción coordinada. Claro. De modo que la unidad de concepción que presupone nuestro movimiento a través de la doctrina, transmitida a través de la formación y los planes políticos de gobierno, podamos cumplirla con una absoluta unidad de acción en todo el territorio de la República. Siempre, siempre, siempre la unidad. Siempre, siempre, siempre la unidad. Para lo cual hay que posponer intereses. Si uno pertenece a una organización como es el Movimiento Nacional Peronista, no me voy a cansar de repetir que para Perón y para cualquiera, cuando uno entra a una organización ya establecida como es el Movimiento Nacional Peronista y que además tiene una finalidad perfectamente clara, todos deberíamos entender de que si estamos libre y voluntariamente en una organización es para contribuir a la finalidad de esa organización, no como pasa ahora que cada uno hace lo que se le canta, porque no hemos recibido formación y por supuesto si no saben lo que Perón nos dice que tenemos que hacer, cada uno hace lo que le parece, como pasa hoy y desde hace demasiado tiempo en el movimiento nacional peronista. Invocando desde ya siempre a Perón, como por supuesto. Vamos a ver ahora la organización del Estado, un resumen como para que los compañeros tengan una idea de que Perón hablaba de la organización del Estado. Y hablando del proceso de la organización, él lo explica mucho más, repito, en el libro Organización Peronista Recopilación, donde yo puse todo lo que encontré sobre organización, lo explica mucho más extensamente las tareas que tuvo que hacer para organizar el Estado. De la misma manera que explica también mucho más ampliamente las tareas que tuvo que hacer para organizar el gobierno cuando asumió la presidencia en el 46. Esta organización del gobierno trajo de inmediato la necesidad de organizar el Estado, claro.
El Estado, o sea, la forma y manera de realizar lo que el gobierno o las personas elegidas por el pueblo para gobernar determinan que hay que hacer. Que en Argentina es a través de los ministerios, la secretaría, etc. Esta organización del gobierno trajo de inmediato la necesidad de organizar el Estado, que también estaba desorganizado. Esto es fundamental para el Estado. Si nuestro movimiento político no dejara a la República la garantía de una administración cuantitativa y cualitativa capaz de gobernarla a través del Estado, habría dejado de gobernarla, habría dejado de cumplir quizás su principal función de gobierno para la consolidación de las garantías que el país necesita de su gobierno. Miren lo que dice Perón sobre el gobierno y el Estado y lo que dice, o mejor dicho, lo que viene haciendo el actual presidente en septiembre de 2025, destruyendo el Estado nacional, el gobierno y el Estado, todo. En evidente compinche con los enemigos de la nación a los cuales visitó. Hoy es septiembre. ¿Qué día de septiembre es hoy? A ver. Hoy es jueves 25 de septiembre. Ayer estuvo, o anteayer, Cipayo y Vendepatria entregando los destinos del país a los enemigos, a los enemigos. Qué cosa bárbara. Organizando lo funcional, como decíamos antes, lo que hay que hacer en cada uno de los ministerios, de la secretaría, etcétera, es como se evita la burocracia, que es la consecuencia de una organización no objetiva, de ese tipo de organización que suele crearse para un señor importante a quien no se le debe dar un destino cierto. Propugnamos mirar los objetivos y las necesidades del país y, de acuerdo con esas necesidades y objetivos, planear la organización objetiva encarada por su finalidad. La organización de la administración pública ha permitido enviar en favor del pueblo todo el dinero que antes se perdía en favor de fuerzas extrañas, a través de un tema esencial en el movimiento nacional peronista del que nadie habla ahora, que es la independencia económica, que ayer se entregó vilmente en las manos del mayor enemigo que hemos tenido en toda la historia, los Estados Unidos de Norteamérica, y su instrumento principal, el Fondo Monetario Internacional, cuyo único objetivo es dominarnos a través de las deudas. La organización de la administración pública ha permitido enviar en favor del pueblo todo el dinero que antes nos robaban y ahora nos siguen robando, y que Perón recuperó por la independencia económica, que antes se perdía y ahora también, en favor de fuerzas no extrañas. Tiene razón en general, son extrañas, no sabe nadie quién se llevó 80.000 millones de dólares en menos de un año y medio. Poco más, poco menos, según dice. La planificación del Estado. Por eso creo que uno de los grandes males que ha azotado al país, a su gobierno, ha sido precisamente la falta de coordinación planificada de una acción administrativa, como consecuencia de la cual se ha llegado a una dispersión de fuerzas cuyo efecto natural se traduce en dar siempre vueltas en el mismo lugar, marchando para adelante y para atrás, sin llegar nunca a un determinado objetivo
como nos viene pasando a los argentinos desde hace demasiado tiempo, demasiado tiempo. Recuperamos 2 pasos y volvemos 3 para atrás, recuperamos otros 3 y nos voltean de nuevo, como nos estamos volteados ahora. Yo, después de estudiar a Perón, o el plan de formación que instrumentó Perón desde 2011 hasta la fecha, no me voy a cansar de repetir que el camino de Perón fue siempre la formación y que hoy estamos como estamos, porque desde 1955 hasta la fecha el movimiento nacional peronista no tiene un plan de formación, una universidad como deberíamos tener para, y como dice Perón, en todos los instrumentos que tiene el movimiento nacional, todas las unidades básicas, todas las organizaciones sociales, políticas y económicas de los compañeros para transmitir nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. Y hasta que no lo hagamos, nos seguirán dominando como hasta ahora. El gobierno, según nuestra doctrina, es en síntesis gobierno de conducción. En la conducción de un país, el conductor es el gobierno, sus cuadros auxiliares son el Estado que ayudan a realizar las cosas y la más organizada es el pueblo que debería participar. Y la racionalización dentro del Estado, pero nos habla de la racionalización estructural. Las estructuras orgánicas de la administración pública serán racionalizadas adecuando cada repartición al cumplimiento de su finalidad propia y de sus funciones específicas y estableciendo escalas simples de jerarquía para los organismos de cada repartición y para las reparticiones de cada departamento del Estado, precisando sus funciones de manera simple, objetiva, estable y perfectible, como son todos los principios de la organización según Perón. Y para concluir, vamos a ver la racionalización funcional que nos pide Perón respecto al Estado. Por eso los he reunido este día para hablar no ya de la organización estructural que está hecha, Casa de Gobierno, Ministerios, Secretarías, etcétera, sino para encarecerles que nos ayudemos todos nosotros para encarar la tarea cualitativa de ir perfeccionando la administración y perfeccionando al hombre, a la mujer, al ser humano, porque eso ya no depende de la organización, sino que depende del hombre y de la mujer, depende del funcionario, del empleado y aún del obrero que trabaja dentro de la administración. Por esta convicción que tenía Perón, por esta explicación que nos deja al finalizar este análisis, es que Perón instrumentó siempre, siempre la formación en todos los ámbitos, para el conjunto del pueblo en general, haciendo 5.000 escuelas, la Universidad Obrera, sacando el arancelamiento que tenían las universidades, etcétera, etcétera, formando la Escuela Superior Peronista, formando las escuelas sindicales, cada uno en cada sindicato, formando las escuelas fábricas al principio de su gobierno, formando la Escuela Superior Sindical para formar particularmente a los dirigentes sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que no hagamos eso, por lo menos en mi humilde opinión, seguiremos cada día peor
como hasta ahora. Muy bien. Si quieren charlamos. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo va la cosa? Tanto tiempo. Buenas tardes, compañeros, compañera, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Bueno, nada, y resistiendo en la medida que se puede desde todos los frentes de batallas. Sí, sí, está brava la cosa, está brava. Sí, estamos, nada, desde por ahí una organización social en Vicente López y después a nivel sindical también. Muy bien, muy bien. Estamos haciendo Siempre, el esfuerzo. siempre con la escuela, ¿no? Sí, 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 mañana retomamos. Muy bien, Ahí se van a sumar algunos vecinos. Justo muy esto lo iba a charlar después con el compañero. Hay un vecino nuevo que se acercó, o sea, va específicamente para eso, ¿no? Para Sí, sí, sí. lo que es formación. Pero bueno, no, son momentos complicados, difíciles, pero bueno, en cada charla que tenemos con los compañeros, por lo menos algunos conceptos dejamos. Sí, sí que es la tarea permanente que deberíamos hacer. Creo que queda Sí, claro que en todo uno comparte esto para conocimiento de todos, ¿no? Pero fundamentalmente para que tengamos en cuenta, sobre todo nosotros los militantes, que Perón fue Perón porque tuvo en cuenta todas estas cosas, no, no se puede seguir improvisando. En ningún ámbito se puede improvisar, pero menos en este momento y a esta altura de la vida de la humanidad, gobernar un país con cipayos y un vendepatria y ignorantes de todas estas cosas como nos está pasando hoy, ¿no? Eh, Uno trata de crear la mayor conciencia posible de la importancia de todo esto. Miren todo lo que nos pedía Perón respecto a la organización, que si no la estudiamos, evidentemente es imposible saberla, ¿no? Desde ya. Y no es que uno la sepa, uno trata de compartirlo con los compañeros, este, para que podamos ir instrumentando despacito en cada ámbito este tipo de formación para despacito, como decís vos, Jonathan, irnos a través de la formación permanente, ir aprendiendo todas estas cosas, ¿no? mirá, con respecto a ese tema siempre tenemos un debate, que es el tema sobre todo de los recursos y de la capacidad de las personas, sobre todo de los compañeros que son dirigentes, para poder establecer una escuela. Porque yo, o sea, la pregunta que me hago siempre es, si tenemos compañeros que tienen recursos porque están en el Estado, no entiendo por qué tanto le cuesta, por así decirlo, armar una escuela superior peronista y que se sumen todos. Porque no es lo mismo que lo diga yo, que no tengo mucho alcance, que lo diga un compañero que sí tiene alcance. Y a Yo, eso, si tiene recursos, yo creo que muchos que se van a sumar. Pero lamentablemente es lo que no sucede. pero, a ver, yo he Nosotros, reflexionado mucho sobre esta nosotros lo causa. hacemos esto, lo hacemos ahí en la básica, en la unidad básica, los viernes, y después, bueno, en el sindicato. De paso le comparto, a partir de este mes, o sea, del principio de mes, me dieron la oportunidad de conducir la Secretaría Gremial del sindicato. Entonces, tengo otro alcance. No es un sindicato grande, pero a medida que lo llamamos a todos Está los bien. compañeros para las reuniones, empezamos a charlar de todo un poco. Y entre todo ese poco vamos echando Mira, conceptos. yo tengo una explicación, va, yo la saqué de Perón desde ya, pero una explicación de por qué pasa eso que vos decís que pasa, que yo lo vengo comprobando desde hace más de 10 años, ¿no? De que los dirigentes no les interesa la formación.
Y Perón lo explica en el capítulo segundo de Conducción Política, porque la política que se está haciendo ahora es la misma política que se hacía antes de Perón. O sea, eh, ejercida por caudillos, por caciques, por sectarios, en el sentido de que no tenían una finalidad común. Por eso Perón dice en el capítulo segundo de Conducción Política que hay que reemplazar a esta gente por una doctrina. O sea, hay que reemplazar las opiniones personales o de grupos por una doctrina, o sea, por una finalidad compartida, una finalidad común. Porque si no, cada uno hace lo que se le da gana. En una organización, imagínate vos en tu laburo, si vos vas ahí y decís, bueno, yo a partir de hoy voy a hacer lo que se me da la gana, o si no lo decís, pero lo haces, diríamos. A los 3 días te agarran de los pelitos y te sacan, o sea, en cualquier organización. Y este es el concepto elemental de que cuando uno está libre y voluntariamente en una organización, debería contribuir a la realización de esa finalidad, eh, por lo menos de acuerdo a lo que yo veo y lo que yo escucho y oigo, no está en ninguno de los dirigentes, que yo escucho por lo menos. O sea, entonces cada uno hace lo que se le canta y cómo hacerla estudiar y hacer lo que Perón decía que había que hacer es dejar de hacer lo que cada uno quiere. y, y dejar los intereses personales o de grupos, que son todos los que manejan hoy la política, cuesta mucho. Y yo creo que no lo vamos a lograr si no lo hacemos desde abajo, Jonathan. No sé si compartís esta visión que yo tengo No, de totalmente, del totalmente, problema. Tony, totalmente. O sea, no Pero bueno, quieren, no es que no sepan, pero yo se lo he transmitido a un montón de dirigentes que, de toda calaña, diríamos. No, no mucho, porque no tengo acceso a muchos dirigentes, pero ninguno, sabiendo perfectamente, y ninguno incluso que tienen este, poder para, eh, no quiero hacer nombres, pero poder para cambiar el sistema de formación, tampoco quieren. O sea, quieren cursos sueltos sobre temas sueltos para poner lo que ellos creen que dijo Perón, no lo que dijo Perón. ¿Me entendés? O sea, y priorizar el yo, la opinión mía, sobre lo que dijo Perón que deberíamos hacer, ¿no? Creo yo que es del grave problema creo que la solución es que lo hagamos desde abajo, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Y con formación y con libros, tratar de, ahora que tenemos esta nueva posibilidad con los libros, tratar de que los compañeros no solo adquieran conciencia de alimentar el cuerpo, sino también el alma, que pongan algún mango en los libros para, para poder tener durante toda la vida, diríamos, las enseñanzas de Perón a la cual consultar en cualquier momento, etcétera, ¿no? Porque la gente está, creo yo por lo menos que está cansada de que le hagan el verso, ¿viste? Que después creo yo que quieren ir a las fuentes, de lo que dijo Perón, y que está en el plan de la Escuela Superior Peronista con toda claridad, porque eh, todo el plan de la Escuela Superior Peronista tiene solamente textos de Perón y de Vita. no, aparte es muy didáctico el material y es entendible. Eso, Yo, hay que tomarse el tiempo, que yo creo que por ahí viene la cuestión. No se quieren tomar el tiempo algunos y tampoco, no sé, por ahí no hay recursos, pero mientras tanto tenemos que hacer con lo que tenemos al alcance. sí, sí, sí. Pero no hay recursos porque no hay una decisión política. O sea, Exactamente. tanto de dirigentes como a veces también de militantes, ¿no? O sea,
hay una apatía muy, muy pronunciada en este momento que es, por lo menos yo me la explico por la situación general del país, ¿no? Esto es realmente es aplastante, ¿no? Pero creo que con mayor razón deberíamos darle importancia a la formación como alimento del alma, ¿viste? Ante este desastre nacional que estamos soportando, ¿no? Y mirá, Antonio, y yo creo que sí, porque cada vez se habla menos de proyecto nacional. Sí, No sí, hay muchos sí. compañeros, no hay muchos dirigentes nacionales que hablen de este tema. No, ya Yo sé, cada vez sí. que puedo, en cada reunión de dirigentes que hay acá del distrito, lo planteo. No estamos hablando de ningún proyecto nacional, es todo mirando para adentro y nada más. Lo único, Sí, cuando se habla de lo nacional, se habla solamente de las elecciones. Con eso no alcanza. no, más bien, no. Bueno, ahí, Yo creo que, Antonio, sí, sí, ¿qué tal? Marcelo. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo Bien, andás? bien, sí. Hola, Jonah, Claudio, Susana. Bueno, yo disiento un poco con vos, Antonio, con el tema de que eh, los políticos o los representantes no lo hacen porque no quieren. Yo creo que no lo hacen porque no saben, porque los tipos hacen lo que saben. Esto lo hablamos siempre, lo debatimos con Jonathan. Nadie hace lo que no sabe. Eso Y desde ya. Perón nos dejó el camino trazado para algo desconocido. Nos dijo, vamos hacia acá, pero no llegamos, porque es otro tipo de democracia. Perón hablaba de una nueva democracia, hablaba de una revolución en paz, la cual no Sí, se logró porque cortaron esa revolución con el bombardeo y después, bueno, con toda la milicada y con, bueno, con todos estos cipayos que estamos totalmente infiltrados. Ahora, ¿qué pasa? Hacemos lo que nos enseñan. No sé, vos te acordás cuando fuimos al colegio, a nosotros nos enseñaron a sumar, a dividir de una forma. Ahora los sí, chicos los sí, enseñan de otra sí. manera. Entonces, si vos a un chico le decís que haga la cuenta como la sabemos hacer nosotros, no sabe. Y por más que le digas 10 veces que lo haga, no lo va a hacer, lo va a hacer como lo aprendió. Eso pasa con nuestros políticos y con nosotros mismos también. Lo que pasa es que nosotros estamos queriendo salir del cascarón, estamos entendiendo que tenemos que ir hacia otro lado, pero lo que yo creo que, aparte de hacer la escuela superior peronista, tenemos que explicarle a los compañeros que vamos hacia un lugar donde no estuvimos nunca, que no es volver a un lugar, digamos, de comodidad donde Perón hizo todo, porque eso ya se hizo. Tenemos que ir a un lugar desconocido que Perón nos marcó el camino para ir ahí, que él tampoco pudo llegar, porque no le dio el tiempo. Por eso él decía que la organización vencía el tiempo, porque nosotros tenemos el tiempo limitado. Entonces, la organización justamente es eso, pero Sí, no sí. podemos pedirle a nuestros dirigentes que hagan algo que no saben. Lo único que podemos hacer es picotearle la cabeza, como hacemos nosotros con Jonathan, a los referentes que tenemos a mano, picotearle la cabeza. Pero Sí, más que eso sí. no podemos hacer. Ahora, ¿vos creés que, a ver, coincido con vos en que ninguno de nosotros hemos estudiado el plan de la Escuela Superior Peronista y que cada uno nos hemos formado como hemos podido? Sí, tal cual. ¿Eh? Ahora, un dirigente, o sea, los dirigentes, muchos dirigentes que yo conozco por lo menos, importantísimos a nivel nacional y a nivel del partido peronista, saben perfectamente que existe el plan de la Escuela Superior Peronista, que existe la formación, que es necesaria la formación, que no tenemos formación desde 1955 hasta la fecha a nivel nacional y no toman la decisión. Yo te Sí, pero digo, por ejemplo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Antonio? Porque ellos no creen en la organización popular. Ellos creen en la organización piramidal, como una empresa. Ellos aprenden como una empresa. El colegio te enseña a razonar como una empresa. Hay una cabeza, después hay líneas inferiores, después más abajo, después los trabajadores. Ellos piensan de esa manera. Ellos no piensan que se manda obedeciendo. Ellos no creen que el pueblo los puede dirigir. Ellos quieren dirigir al pueblo. El tema que nosotros tenemos que preparar al pueblo para que el pueblo dirija al gobernante, sí, porque, porque está en el alma del pueblo, por eso Perón confió en el pueblo, porque Perón dijo, mi único heredero es el pueblo. sí, Eso fue después de haberlo nombrado
a John William Cook cuando después el gordo se murió, pero él le confió todo al gordo Cook. En su momento, cuando él sabía que lo querían matar y sabía que en cualquier momento se la daban. Dijo, bueno, el más revolucionario era Cook. Después, bueno, obviamente el gordo murió. Después nos infiltraron por todos lados porque tenían miedo que haya más gente como Cook o más gente revolucionaria. ¿Entendés? Sí, Entonces, pero en el fondo me estás diciendo de que nuestros dirigentes no tienen la menor idea de la doctrina peronista. sí, sí, tienen idea. Tienen idea. Lo que pasa es que No, ellos tienen. Sí, no, yo no digo que no tienen idea. Lo que yo digo, ellos no creen en la organización popular. Ellos creen que ellos van a organizar a los, pero, a pero los pueblos. entonces no tienen la menor idea de lo que es el peronismo. O sea, el Pero peronismo, no, si- no si porque no, el peronismo, no porque el peronismo está en el pueblo, no están los dirigentes. no, pero quiero decir, a ver, no, o sea, el peronismo también están, en el peronismo también deberían estar los dirigentes. Ahora, Cuando salen del pueblo, porque eso lo dijo Eva, solo el claro, pueblo salvará al pueblo. claro, Bueno, ahora claro. cuando un dirigente sale de otro ámbito y no tiene contacto con el pueblo, obviamente que va a estar siempre disociado del pueblo. Sí, 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 Por eso estamos, hay que formar al pueblo. Por eso Perón hizo la universidad obrera, porque ahí no, van a ser los dirigentes. Él no quería que los dirigentes salgan de la oligarquía. Porque la oligarquía ya viene, ahora, cuando el tipo crea la UTN, en su momento la Universidad Obrera, él lo que quería que los hijos de los obreros, que sabían de dónde venían, sean los que dirijan, porque está salían bien, del pueblo. pero ese es Ahora, otro la mayoría de los ámbito, que nos están Marcelo. dirigiendo a nosotros, muchos no salieron del pueblo. Esperá, no, está bien, pero ese es otro ámbito. Estamos en el ámbito de lo político. Él Sí, en el ámbito de lo político instrumentó permanentemente un plan de formación nacional y fue sí. Perón porque lo pudo realizar de manera que el pueblo, los dirigentes, los militantes y el pueblo supiera qué es lo que tenía que hacer. Como nosotros no hace 70 años que no tenemos ningún plan de formación para nada ni para nadie en lo social, en lo político, cada uno hace lo que se le canta y como el enemigo está muy bien organizado, nos vienen manejando desde que se murió Perón hasta ahora. Y los dirigentes, como decís vos, estoy de acuerdo, están formados en las universidades donde no podés ni nombrar a Perón, Claro. ¿me entendés? Bueno, pero hay muchos compañeros que dicen, hablemos de peronismo sin nombrar a Perón. Nosotros Claro. nos reímos con Jonathan. Mira, Jonathan se ríe, pues sabe de quién estoy hablando. Pero hay compañeros que te dicen, no, tenemos que hablar de peronismo a la gente, pero sin nombrar a Perón. Y yo me sube la fiebre, Claro. ¿entendés? Hay Porque de ¿cómo vos? todo. Vos ¿Eh? tenés compañeros dirigentes en lo provincial y nacional que saben de la doctrina y otros que no saben, porque estamos hablando de doctrina, ¿no? Pero hay Sí, sí. compañeros que te dicen, no, porque en conducción se dice esto, en economía hay que hacer esto, entonces vos decís, bueno, este compañero, que es un dirigente provincial importante, tiene conocimiento. El tema es que después esa información que tiene no lo comparte, no hay Obvio, un claro. lugar, porque lo único que terminan haciendo es armar como organizaciones sociales para bajar recursos y No, nada pero más. yo coincido con lo que decía Marcelo recién, que los dirigentes no han salido del pueblo, salen de los dirigentes. O sea, ¿cuánto hace que en el Movimiento Nacional Peronista no hay una votación como para que sepamos lo que el pueblo quiere respecto a los dirigentes? Todos los dirigentes han sido nombrados por los dirigentes desde que yo tengo uso de razón. Sí. Y creo que la única elección que hubo fue en el 88 con Cafiero y Menem. Menem. Mm. Este, o sea, pero eso es parte de esta ignorancia voluntaria en muchos casos y como decís vos también involuntaria en muchos casos. O sea, yo no digo que todos sean malas personas que lo hacen de mala fe. Y coincido con vos, Marcelo, de que hay muchos que ignoran todo esto, o la mayoría, Sí. y que la tarea que tenemos de transmitir el original pensamiento de Perón, por lo menos el que se transmite a través de la Escuela Superior Peronista, que es el Perón actuante, el Perón creando la doctrina, el Perón hacedor de la felicidad del pueblo, de la grandeza de la patria,
con justicia social, etcétera, va a cortar muchos años desde ya. Sí, sí. Yo creo que esto siempre más o menos con el mismo cálculo, se tiene que revertir entre 5 y 10 años a lo sumo. 5 años es lo que te lleva a aprender un secundario, ponele, que es dar vuelta a la cabeza de una generación, ¿no? Sí, Entre 5 y 10 años. Pero lo que pasa es que tenés que tener una voluntad férrea. Vos pensás, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Venezuela, que es lo más cercano que tenemos, porque podemos poner el ejemplo de los chinos, ponele. Los chinos lo dieron vuelta en menos en 20 años, ponele. Pero Venezuela, hoy se están alistando al ejército, sería, opositores a Maduro, para defender Venezuela contra Estados Unidos. O sea, tipos opositores a Maduro, que no lo quieren a Maduro en el gobierno, se están alistando en el ejército para ir a defender a la patria. ¿Entendés? Entonces los tipos ya crearon esa conciencia nacional en el cual ya saben que no importa que Maduro, aparte lo están acusando a Maduro de ser narcotraficante. Los tipos saben que Maduro por ahí no les gusta, pero saben que no es ni chorro ni narcotraficante. sí, ¿Entendés? sí, sí. Entonces, bueno, Hay Maduro pudo conciencia lograr popular, decís vos. conciencia popular y lo logró Claro, a través sí, sí. del mandato, a través de todos los días hacer como hacía Coso la mañanera, que el tipo tiene un programa de televisión y picotea todos los días, como hace Claudia Sheinbaum todas las mañanas, como hacía AMLO todas las mañanas. Ah, Eso no lo sí, tenemos. sí, Eso yo lo sí. había hablado con Cato Podis. Una vez me lo crucé estaba recorriendo la calle, que yo me puse a hablar con Cato Podis y le digo, acá che, no tenemos ninguno que hable como Sheinbaum, como AMLO. Y usted tenía que estar, algún dirigente importante todas las mañanas haciendo un programa de Claro. televisión, Es un plan de formación, hablándole, sé desde ya. claro, formación, ¿por qué Ah, formación? Al claro, pueblo. claro que es Ahí estamos de formación. acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Y esto es algo que también decía, no tenemos dirigentes que hablen si querés, de doctrina. Sin decir la palabra doctrina, no te da esos conceptos. Claro, Perón, ¿cuánta entrevista dio hablando de justicialismo y de la doctrina y los tres principios? claro. No tuvimos esa, después de él, no tuvimos muchos compañeros dirigentes nacionales que hablen de doctrina, que hablen de política, que hablen de proyectos. Le tiene Son miedo, aparte como le más tiene, políticos modernos que te hablan de cosas concretas y se terminó como para llegar a todo. Yo claro, creo que si vos sos presidente tenés, por ejemplo, tenés esa capacidad, ¿no? De alcance a mucha gente, o gobernador, o ministro, o lo que fuese, vos tenés que, entre todas las cosas que hablás, también decir, bueno, nosotros formamos parte del movimiento justicialista, estos proyectos que estamos llevando adelante, las obras que estamos realizando, escuelas, universidades, lo que fuese, están regidos por las tres banderas. ¿Qué son las tres claro, banderas? Pero esto es lo que pienso yo. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás los videos de Perón, Perón es clarito. Te da hecho concreto y también te habla de doctrina. Claro, Entonces, íbamos echando las dos cosas. porque claro, los hechos concretos son consecuencia de una doctrina que se realizan a través de una planificación. Pero ahora, como Claro, no hay doctrina, no hay planificación y como el enemigo más está muy bien organizado, nos viene manejando como nos viene manejando, ¿no? y la verdad Pero que bueno, también tenemos que piensa en una lograr, cosa, perdóname, Jonathan. También piensa en una cosa, para ellos el camino es más sencillo, porque ellos invitan a la comunidad a no pensar. Siéntense en su casa y disfruten, ¿no? Como puedan. ah, Nosotros sí. estamos haciendo lo contrario, estamos diciendo a los tipos, vení, formate, rompete la cabeza, estudia. Y dice, no, ¿para qué voy a estudiar si me puedo sentar en mi casa a ver televisión? O a disfrutar una película o a lo que sea. Entonces, Sí, por eso sí, el sí. trabajo nuestro es mucho más arduo y el trabajo de ellos es más sencillo. Por eso nosotros, por ejemplo, ellos cierran el debate con que son todos unos chorros o son todos iguales. Nosotros tenemos que estar diferenciando esto, lo otro. Nuestro trabajo es mucho más complicado. Sí, Por eso es importante, por eso eso, es importante tener los conceptos claros y tratar de ser lo más resumido posible en hablar. A veces nos cuesta. A mí a veces me cuesta, tengo una idea en la cabeza, me cuesta resumirla. Pero es importante tener los conceptos. Y Jonathan, perdona que te voy a interrumpir. no, no, pero está bien, iba en esa línea igual, iba en esa línea. Necesitamos compañeros, pero muchos compañeros. Lo que iba a agregar es que tenemos que, de alguna forma, tener una estructura
que abarque todo el país, en donde se armen las escuelas. En eso Las er- estamos, en eso estamos. Porque por ahí tal vez Y con libros, lo más cercano y es, con libros. no, por supuesto, estamos de acuerdo. Esos, los materiales, sí, siempre. En base a eso, estudiamos en base al material. Sí, Pero me refiero más a la estructura, porque por ahí lo sí, más cercano pero que si no lo tenemos hacemos nosotros, no. es el A ver, sí, perdóname, la experiencia nos está indicando que si no lo hacemos nosotros, no va a seguir sin existir, ¿eh? Por eso estamos tratando de organizarnos nosotros de manera de que no sea una tarea de uno solo, sino, como decía Perón, hay que organizarse también para esto, también para esto. Y en eso estamos, en eso estamos. Perfecto. Este, Y no tenerle miedo al debate, que muchos compañeros le escapan al debate, no, sí, sí, creen tener la razón siempre, no quieren debatir porque viene de abajo, de arriba hacia abajo, porque ellos por eso hablan de la orgánica, que la orgánica tiene que ser así, yo digo, "No, la orgánica es otra cosa, sí, más bien. tiene que ver con la formación doctrinaria, Sí, y sí, bueno, sí. no hay que tener miedo al debate, No, desde ya, desde ya. Y con la humildad suficiente de que nadie, ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. tal cual. Tenemos ¿Eh? una verdad relativa, como decían ellos. Exactamente. Y compartir, y lo que estamos queriendo hacer es compartir las enseñanzas de Perón y de Vita, que fueron los que realmente cambiaron el mundo. Y Tal otro cual. tema central también es que el peronismo es toda una concepción del mundo y de la vida de la cual el mundo actual está muy lejos, ¿no? O sea, esa concepción de solidaridad, los fundamentos del amor, la solidaridad, están muy lejos de todo el mundo y de todo Sí. plan político mundial. Al revés, está todo lo contrario. Pero bueno, Mira, cuento así una experiencia cortita. Hoy nos juntamos con algunos delegados de una empresa en particular y bueno, hablando de todos los problemas que hay que resolver, en una de esas, bueno, lo que hice fue tirar dos datos. Dos. Primero le decía que antes del 45 los empresarios le pegaban con un látigo a los trabajadores para que empiecen a trabajar. Yo le dije, si ustedes buscan en los videos, está Perón, dice, no hace falta que el patrón esté atrás con un látigo pegando para que trabaje. Y había compañeros que no sabían nada de esto, y son datos. Acá no le estamos hablando de doctrina específicamente, le estamos dando de hechos concretos. Y después, más adelante, también había planteado que en su momento Perón había nombrado a sindicalistas para que sean embajadores de Argentina en otros países. Eso tampoco lo sabía. no, desde ya. Entonces, es un laburo que hay que hacer así fino, y algunas son personas grandes, otros no se deben tener 40 años, otros tener 50, hay de todas las edades. Sí, sí. Entonces ahí me di cuenta que en realidad falta mucho más información. Es un laburo, a ver, para sintetizar, en la secretaría donde estoy, lo que tenemos que hacer nosotros es definir a dónde se hace medida de fuerza, cómo, cuándo, en dónde. Es una organización que hay que hacer con anticipación para que después vayan todos los compañeros a manifestarse, ¿no? Pero yo no me quedo solo con eso, sino que le empezamos a hablar de historia y de política, Sí, porque sí. no queremos gente que agache la cabeza y diga que sí. Necesitamos compañeros que empiecen a razonar un poco. Entonces, Esa, en es la base a ta- eso, esa fue la tarea de Perón, siempre. sí, 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 fue así. Pero bueno, lo que pasa es que uno solo no puede tener todo el conocimiento. Y es más, No, cuando uno empieza a debatir, también aprende. también, también, sí, sí. Siempre hay un Después dato se que nos reían cuando falta. le conté lo de la mula también. Claro. Pero bueno, son experiencias que quería compartir. Pero Está que bien, estamos está haciendo un bien. laburo, cuesta, son momentos difíciles, eso no hay duda. Pero, a ver, Evita decía, el día que deje de haber injusticia, el peronismo va a desaparecer. Mientras tanto, Sí. tenemos peronismo para rato. Tenemos laburo para rato. Y Sí, bueno, yo todavía tengo esperanza, estoy motivado, así que sí, 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 es muy si alguien importante. me sigue, somos dos.
Exactamente, exactamente, muy bien. Macanudo, nos vemos terminamos el martes que viene con organización peronista. En octubre vamos a ver técnica del adoctrinamiento, técnica para transmitir la doctrina, y en noviembre vamos a terminar con las realizaciones del peronismo, en el nivel Perfecto. medio de... Y vamos a seguir, como decía Jonathan, si son... pero ya somos más de dos, Jonathan. Muy bueno, muy bueno. Ya Lo somos importante más. es sumando. Como- Yo a los compañeros les decía, nosotros tenemos que evolucionar. No nos podemos quedar con lo que somos. A mí Tenemos que evolucionar. me gustó un montón el discurso que le mandé ayer al grupo que, de- que habló Perón en la Escuela Superior Peronista. Lean ese discurso que es una barbaridad. Y en una de las cosas que decía ahí, cuando yo empecé en la Secretaría de Trabajo y Previsión, empecé solo, dice. Y muchos decían, este loco, me consideraban loco, dice. Miren las cosas que está diciendo y se cree que alguien le va a dar pelota, que tanta gente habló de estas cosas. Y dije, ahí dice él, yo no me desanimé. Empecé a hablar a uno, a hablar a otro y al final terminamos siendo un montón. Pero él tenía otra Más, cabeza, era más una o- locura. bueno, es lo que hizo él desde del 43 al 45 con los trabajadores. El resultado fue Él, el 17 de octubre, no cabe él ninguna quería la duda. secretaría, no me acuerdo dónde había leído. Sé que no está en la escuela, pero creo que había leído en otro, bueno, en otro libro donde decía que él quería la secretaría de trabajo para tener contacto con la gente, con los Claro, trabajadores, claro. porque si querían hacer una revolución, los militares tenían que tener preparado el pueblo. No podían hacer una revolución ellos solos, 4 o 5 en una cúpula. No, no, Necesitaba preparar al pueblo, si no, no había forma. no, pero además él tenía un concepto distinto de otros militares, por eso ganó, ¿viste? Y por eso los otros lo quisieron meter en cana y el pueblo lo salvó el 17 de octubre. Pero bueno, es parte de la historia. Nos vemos el martes, che. Un Nos Nos abrazo. vemos el vemos, martes. gusto, Un gusto Nos verlo, abrazo. chau, vemos. chau. Suerte. Chao, chao.